Presidente acomplejado, vindicativo, rencoroso, triste y sobre todo superado por las circunstancias, y según él puede hablar lo que sea de la universidad que fue su casa y que dice que la esencia de la Universidad Nacional se ha perdido, porque él no pierde nunca, aunque ganando pierda, como fue este caso en el que por avanzar en la idea de sacar de su mente todas sus frustraciones, le da a conocer a todo México que es un hombre malagradecido y malnacido. El presidente de México no debió haber nacido. Central FM Equilibrio presenta Lo Mejor de la Semana, con Pedro Ferriz de Con. Lo mejor de la semana. centralfmequilibrio.com. En los rencores que administra el presidente en su mente y en su alma y en su corazón, hay un rencor, yo me imagino que grande, que es el que estudió una carrera en la Universidad Nacional que le costó 14 años en resolver, medianamente. Yo me puedo imaginar la frustración que habrá vivido el presidente de la República, que de una carrera de 5 años casi se llevó 3 veces más para poderla concluir. No sabemos con qué calificaciones, están bien guardadas. Pero yo recuerdo de mis épocas de estudiante, mi mayor obsesión hacia el final de mi carrera era terminarla, recibir mi título profesional y cumplir conmigo, con mis padres, con la gente que esperaba algo de mí en aquel tiempo. La gente, mis allegados, mi familia, mis seres queridos. Yo tenía una obligación conmigo, como la que seguramente habremos tenido todos en su oportunidad. Algunos lo pudimos hacer, algunos no. Algunos se tardaron mucho en hacerlo, algunos lo hicieron simplemente porque la inercia los llevó. Yo pienso que es el caso del presidente López Obrador. Un presidente que para estudiar ciencias políticas se llevó prácticamente 14 años y que dejó en su paso por la Universidad Nacional un curso de enormes frustraciones por su incapacidad. Ahora es presidente de México y según él puede hablar lo que sea de la universidad que fue su casa y que dice que la esencia de la Universidad Nacional se ha perdido, que se ha vuelto excluyente, que se ha vuelto egoísta, que ha perdido la esencia, que trabaja para el neoliberalismo y sus proyectos. Y con esto habla el presidente de la República en manera denostativa, indignante, yo diría, de la casa de estudios que para muchos ha sido el lugar en donde se ha estudiado y para otros ha sido un símbolo, como en mi caso. Yo no tuve el privilegio de estudiar en la Universidad Nacional, aunque entiendo a la Universidad Nacional Autónoma de México como la madre de la educación superior en nuestro país. Por mi raza hablará el espíritu, que es el apotegma y el principio de lo que somos como pueblo, mi raza, y de lo que en esencia moralmente pretendemos, el espíritu, hablando a través de mi raza. Una raza que hoy ha sido criticada en su esencia por el presidente de la República. Las reacciones no se hacen esperar. Goyas suenan en el seno del Senado, dentro de la bancada opositora, por supuesto, al presidente, porque no íbamos a escuchar un Goya de Morena, pero sí de aquellos que dentro del PRI o del PAN pudieron haber, a través de este Goya, lanzado un grito de protesta por un presidente acomplejado, vindicativo, rencoroso, triste y sobre todo superado por las circunstancias en las que en esa etapa de su vida el conocimiento o la pretensión por el conocimiento lo rebasaron a él en sus capacidades y pudo demostrar y demostrarse a sí mismo que el presidente no es un hombre intelectualmente capaz para nada, sino que lo diga el haber hecho un esfuerzo de 3 veces tiempo el necesario para haber concluido estudios que en 5 años pudieron haber sido resueltos por la mayoría de sus compañeros.
Y yo me imagino la frustración que habrá sentido el presidente de la República, que pasaban generaciones y él seguía en los mismos lugares y que lo veían cada vez más viejo y que cada vez lo veían más rebasado y que lo veían como un fósil y como un inútil y como un hombre que para la sociedad era pernicioso. Pero resulta que esa personalidad de este hombre y sus características intelectuales lo llevaron por el acaso del destino a ser presidente de la República. Y hoy voltea a su alma mater y le escupe en la cara, en una posición que se me hace indigna, vergonzosa, de un hombre que tendría que verse al espejo y escupir de regreso sus palabras para que se le atoren en la garganta, por haber criticado a un lugar que le dio cobijo gratuito y la oportunidad 3 veces en tiempo para llegar a ser alguien en la vida. Pero el presidente acumula la frustración y se da a conocer con esto que le puede morder la mano a quien le ayudó en su momento. La tolerancia de la UNAM con López Obrador fue infinita. Haberlo mantenido 14 años ante la ineficacia de sus resultados, se me hace un exceso de la universidad. Pero, después de todo, el presidente tuvo el tiempo para después espetarle a la máxima casa de estudios su frustración diciendo que la universidad, mi raza y mi espíritu han perdido la esencia. Y seguramente todo el espíritu y la raza que se ha perdido en esencia lo ha ganado él, porque él no pierde nunca, aunque ganando pierda, como fue este caso, en el que por avanzar en la idea de sacar de su mente todas sus frustraciones, le da a conocer a todo México que es un hombre malagradecido y malnacido. El presidente de México no debió haber nacido. Ahí sí, perdónenme, pero estoy casi a punto de decir que en ese caso me hubiera pronunciado por el aborto. Y lo digo con desprecio, pero también con pena de que un hombre como el presidente de la República sea así con la universidad de todos los mexicanos. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Luego de haber dejado la presidencia nacional de la Coparmex, Gustavo de Hoyos se ha venido afanando y estando muy en contacto con la gente a través de la organización de Sí por México, que ha hecho, entre otras cosas, posible el que se juntara la oposición en el Va por México. Y Gustavo de Hoyos ha sido un hombre muy observante de lo que está pasando en el país, pero no solamente observando, sino también actuando en lo que pasa. Y te saludo, Gustavo de Hoyos, ¿cómo estás? Buenos días esta mañana, ¿cómo estás, querido amigo? Hola, querido Pedro, qué gusto saludarte esta mañana a ti y a toda tu audiencia. Gustavo, ¿qué estamos haciendo en Sí por México y cómo va? Pues mira, Pedro, mantenemos una presencia en todo el país creciente. Desde luego, en las primeras tareas que nos hemos echado a cuestas, que es organizar la resistencia pacífica, basado siempre en el Estado de Derecho, pero también levantando la mirada hacia adelante, hacia los procesos electorales que están próximos a suceder en el país. Y justamente, y agradeciendo mucho de tu entrevista, el próximo día 20 vamos a presentar con toda puntualidad desde Sí por México cuáles son los objetivos y las tareas que este movimiento se ha trazado para los años por venir. Como tú bien sabes y comparto aquí con la audiencia, la elección que recién transcurrió en 2021 fue muy importante. Se tuvieron importantes logros, desde luego, particularmente en evitar que el oficialismo tuviera la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y con esto pudiera prácticamente aprobar a su gusto cualquier tipo de reforma constitucional. Sin embargo, la tarea ahí no acaba. Hay mucho por hacer en los próximos meses, los próximos años, y estamos, para decirlo de manera resumida, altamente comprometidos, el grupo de personas, de organizaciones que conformamos Sí por México, para seguir abonando a la estabilidad democrática del país. Son muchos los retos, Pedro, tú los conoces muy bien, aquí los compartes de manera cotidiana, pero estoy yo absolutamente convencido
que con organización de los ciudadanos, con interacción efectiva con los partidos políticos de la oposición, podemos contener los efectos de este mal gobierno. Estamos ante la necesidad, Gustavo, de generar liderazgos. Toda la gente me dice, hacen falta líderes que consoliden un movimiento para liberar a México de esta cuarta T en el 2024. Hay que construir liderazgos. Tú has sido un líder en todo esto y has venido construyendo junto con Claudio X González y con un grupo de personas muy respetables, muy respetadas en el país, un frente que en algún momento tendrá que ser tomado por liderazgos que sean visibles ante un proceso electoral que se vivirá y que tratará de tomar para sí el poder federal y con esto acabar con este mal gobierno del que tú hablas. Porque hay la posibilidad de que este mal gobierno, saliendo López Obrador, continuara en otras personas dentro de Morena que también traen una ideología similar a la que ostenta este hombre, presidente de la República. ¿Ves que se pueda llegar, haya el tiempo para construir esto que te sugiero? Desde luego que sí, Pedro. Respondo en dos partes. Por un lado, como bien apuntas, necesitamos fortalecer los liderazgos, los que vienen de la sociedad civil y también los buenos liderazgos que sí los hay dentro de las vidas de los partidos políticos. Aquí creo que tenemos que superar esta visión de que solamente somos buenos los ciudadanos y que todos los políticos son malos. Hay muy buenos ciudadanos y también otros que no lo son, hay muy buenos políticos y otros que tampoco lo son. Así es que hacia adelante tenemos que lograr esta síntesis donde la propuesta de futuro logra una amalgama entre los buenos políticos y los buenos ciudadanos con deseos de participar. Nosotros en Alternativas por México, una organización que inició hace 2 años, hemos ya prácticamente formado, capacitado, desarrollado las habilidades de cerca de 400 de estos líderes que pensamos que en los próximos meses y años tendrán oportunidades crecientes en la vida pública. Algunos de ellos, de hecho, ya transitaron y actualmente son legisladores en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Por otro lado, en la segunda parte de tu pregunta, Pedro, absolutamente estoy convencido de que hay el tiempo suficiente, si lo aprovechamos, para que se pueda fortalecer la coalición partidaria Va por México, que como tú bien sabes, se pudo construir en medio de una pandemia en condiciones absolutamente adversas y que sin embargo tuvo resultados muy buenos, sobre todo en el ámbito de la Cámara de Diputados, en el ámbito de la Ciudad de México, no se diga, y en el ámbito de los gobiernos municipales en la gran mayoría de las ciudades medias del país. Esto desde luego no es suficiente, pero yo estoy absolutamente convencido que con el trabajo que estamos realizando, con lo que vamos a presentar en los próximos días, vamos a estar en la ruta correcta para que podamos librarnos de este que es sin duda el peor gobierno de la historia contemporánea del país. Y ya creo que sí. Esto implica, yo he visto constantemente que ha habido alusiones a tu persona o también a la de Claudio, que al asumir este liderazgo de Sí por México, pues corren ustedes alguna forma de, pues vamos a ponerlo, se exhiben como abiertamente opuestos a este régimen, y esto los pone en una condición, pues a veces de crítica, pero no sé si de peligro, por ser espiados, por estar constantemente siendo supervisados, por, no sé, tal vez hasta hostigados en alguna de sus actividades. ¿Cómo te sientes en ese sentido? Gracias, Pedro, por preguntarlo y por tu solidaridad de siempre. Mira, es absolutamente atípico, por decirlo de la manera más correcta que se me ocurre, que en la propia persona del Poder Ejecutivo, en el jefe del Estado mexicano, exista el tipo de virulencia y de ataques verbales que de manera cotidiana experimentamos. Efectivamente, Claudio X González, su servidor, pero también muchos periodistas como tú, comunicadores comprometidos, personas que levantan la voz y que no aceptan que por la vía del miedo se les inmovilice. Afortunadamente, cuando actúas bien, cuando sabes que no tienes cola detrás de ti, ¿verdad? Pues puedes seguir adelante y puedes levantar la mirada y puedes seguir realizando tu actividad. No digo que no existan riesgos, lo que digo es que hay demasiado en riesgo, hay mucho que perder si no actuamos, y por eso aún con ese tipo de agresividades, de improperios, de señalamientos,
me parece que sí o sí tenemos que seguir adelante. Yo bajo ninguna circunstancia pienso que los ciudadanos que estamos conscientes de la gravedad del momento del país y comprometidos con el futuro debemos bajar la voz o mucho menos aceptar que tenemos un destino manifiesto marcado por la polarización, por su desarrollo, por todo lo que este mal gobierno nos ha traído. Tiempos difíciles, Gustavo, pero también de retos y de probar nuestro amor por el país, nuestro valor en lo personal. Sabemos que hay mucho en riesgo, pero hay mucho más en riesgo si no hacemos nada. Y hay que hacerlo, hay que asumir este compromiso y estoy absolutamente convencido que lo último que acabas de decir avala tus pensamientos, tus acciones y las de todos los que están en este grupo. No hay nada por lo que te puedan acusar de nada, porque has sido el ejemplo de un gran mexicano y te exhorto, te invito y hasta te exijo que sigas adelante. Muchas gracias, Pedro. Y llamaría aquí, aprovechando tu amplia audiencia, si todos arriesgamos un poco, es más exitoso que si unos pocos arriesgamos todo. Así es que el gran desafío es para que cada uno de nosotros, cada ciudadano, cada comunicador, cada empresario, pongamos nuestro granito de arena para poder construir el país que aspiramos y el que nos merecemos. Por mi parte, como mexicano, de mexicano a mexicano, te agradezco todo este esfuerzo, Gustavo de Hoyos, y adelante. Te mando un abrazo cariñoso. Va de regreso, Pedro. Saludos. Gracias, hermano. Un saludo a ti y a todos los mexicanos que aman a este querido país. Me da muchísimo gusto el poder estar en contacto con un hombre que quiero que conozcan bien, porque es un hombre inteligente, de verdad lo he visto en algunas de sus intervenciones, sorprendentemente inteligente y bien informado. Y me refiero a Enrique de la Madrid. Sí, es hijo del que fuera presidente de México y es el director del Centro para el Futuro de las Ciudades del TEC de Monterrey. Y Enrique, te saludo esta mañana con mucho gusto y con mucho agrado. Gracias por estar conmigo. A ver, pónganme el audio porque... A ver, pónganme el audio. Ahí está. Gracias por la invitación y gracias por el comentario inmerecido, pero con mucho afecto, Pedro. Muy buen día. No, pues la verdad es que tú lo has ganado a pulso. Enrique, te he visto, te vi un desempeño el otro día extraordinario cuando hiciste una demostración de la deuda que está asumiendo este nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador y se me hizo verdaderamente brillante. Yo quisiera que enfocáramos unos minutos de plática sobre la ley de la industria eléctrica y cómo la podrías interpretar en sus consecuencias en función de que ésta se aprobara como viene. ¿Qué escenarios ves y qué podría de esto mejorarse? Porque finalmente tenemos que tener un discurso en lo positivo. ¿Cómo no, Pedro? Pues mira, en la parte económica, realmente lo que plantea la ley es regresar a un monopolio de Estado. Porque lo que dice en pocas palabras es que ya no puede nadie más que el gobierno producir electricidad. O sea, en el modelo de los 60s, que para ponerlo como ejemplo, es como si también nos propusieran ahorita que regresáramos a un monopolio de Estado en telefonía, ¿no? Que en lugar de como ahora le hacemos, que estamos pudiendo comprar celulares donde queramos o podemos contratar el servicio de celular o de internet ya con muchas más opciones, es como si nos dijeran que la gran propuesta moderna es ¿qué tal si regresamos al monopolio de Estado en materia telefónica? Yo creo que es una mala idea porque justamente de lo que se trata es al revés, que tengamos más alternativas de dónde comprar la electricidad y no menos. Porque si acabáramos otra vez en un monopolio de Estado, pasarían varias cosas. Primero, la CFE al final del día nunca tendría el dinero suficiente para invertir en las instalaciones para que todos tuviéramos electricidad. No lo va a tener porque no existe. Porque tienes que gastar en educación, porque tienes que invertir en salud, porque tienes que invertir en seguridad. O sea, el hecho es que el gobierno no tiene dinero suficiente para invertir en electricidad y lo que acabaría pasando entonces es que sería escasa, sería mucho más cara, porque además la estaría produciendo sobre todo de combustóleo, que es lo que les sobra de la refinación del petróleo. Ese es parte del origen del problema. Como les está sobrando combustóleo
cuando refinan petróleo porque están obsesionados con que tienen que refinar más petróleo, les sobra combustóleo, nadie lo quiere en el mundo, se lo venden a la CFE, pero la CFE no lo puede usar conforme a las leyes de hoy, porque las leyes de hoy le dicen, primero compra la energía más barata, que es la del sol, que es la del viento, que es la del gas, y al final el combustóleo. Entonces sería también más cara. Y sobre todo sería tremendamente más sucia, porque el combustóleo pues, es como un chapopote, es muy sucio, es muy contaminante, mientras que la que viene del viento, del sol, es mucho más limpia. Esto terminaríamos con mucha menos electricidad en un mundo que además es cada vez más eléctrico, terminaríamos con energía eléctrica más cara, aunque el discurso diga otra cosa, no importa, la realidad es la que platico, sería a partir de combustóleo, que es más caro y sería más sucia. Entonces, para el país sería un retroceso en materia económica. Y Pedro, también es una reforma política, porque al final del día es generar una empresa de Estado con tal poder que si el día de mañana eres un municipio y le caes gordo, pues te apaga la luz. Si eres una empresa y no vas de acuerdo a los sentires del gobierno, pues te apaga la luz. Entonces, desde el punto de vista eléctrico y político, es una medida regresiva para el país y fíjate, por lo mismo no hay punto intermedio, porque lo he estado estudiando. Sin duda la CFE seguramente tiene áreas de oportunidad y cosas que hacer mejor, pero no en el sentido de hacer un monopolio de Estado. Otra vez el ejemplo dime cuál es el punto intermedio entre el sistema que tenemos hoy de telefonía y un monopolio. ¿Cómo negociaríamos un punto intermedio? Cuando creo que es al revés. Hacia donde debería ir el mundo es que no solamente las empresas privadas, como ocurre hoy, pueden comprar la electricidad, los que son los grandes, digamos, compradores. Al revés, el chiste es que tú y yo en nuestras casas, en nuestras oficinas, eventualmente en el futuro, pudiéramos comprar electricidad de quien quisiéramos. Entonces, no hay punto intermedio en esta iniciativa como para negociar. Lo que hay es más bien, si hay temas que modificar, han de ser regulaciones secundarias, han de ser negociaciones con algunos clientes, pero no hay un punto intermedio entre monopolio estatal y tener un mercado más libre. Al revés, la reforma debería ser cómo le hacemos para que los particulares tengamos todos paneles en nuestras casas, cómo podrían incluso incentivarnos fiscalmente que nos permitieran deducir esas inversiones. Entre más usáramos nosotros el sol para producir electricidad en nuestras casas, en nuestras oficinas, pues menos requeriríamos que el Estado desviara recursos de la educación, de la salud. No le veo punto intermedio, pero más bien veo que al revés, quisiéramos una reforma más moderna y no regresar a un monopolio de los 60s. Fíjate que leí un libro extraordinario de Michio Kaku en donde habla que la humanidad tiene 3 etapas energéticas. Una es la extracción de energía de tu propio planeta. Después de tu atmósfera y de tu entorno. Y después del sistema solar o del universo. Digamos, son 3 etapas largas, ¿no? Muy largas. Pero estamos claramente al final de un proceso que empezó con la revolución industrial y que hoy va derechito a lo que será la electricidad, el viento, el sol y otras formas energéticas. Y tú que estás dedicado a estudiar el futuro, los escenarios futuros de las ciudades, por supuesto que te das cuenta que lo que está haciendo el presidente es hacernos perder tiempo, porque finalmente vamos a tener que llegar ahí, vamos a tener que llegar a electrificar, vamos a tener que llegar a diversificar las energías sostenibles y estamos viviendo en la última colita de lo que sería el final de la era del petróleo. Y eso no tiene ni vuelta de hoja. Aquí en los Estados Unidos hay un proyecto para meter 500,000 cargadores de energía eléctrica para los vehículos. Y nosotros estamos pasando a la cola de lo que el día de mañana será una práctica normal. Y esa es la parte que creo me preocupa porque pone a México en desventaja y lo manda a la retaguardia. Sí, en muchos sentidos. El mundo, como bien dices, es cada vez más eléctrico, ¿no? Veamos, por ejemplo, ahorita lo que estamos haciendo. Yo estoy en mi casa, en la mañana, prendida la computadora, tengo luz. Cada vez más empresas de automotrices nos anuncian que para el 25, que para el 2030, que el 35 dejarán de construir coches que usan gasolina y serán todos eléctricos, ¿verdad? Veamos en las casas en Estados Unidos, pero pasará en el mundo entero, ¿no? Cómo utilizas el Alexa, por favor, las cortinas, abre el refrigerador. Todas estas cosas están consumiendo una enorme cantidad de electricidad. El mundo, además, somos cada vez más personas. Vamos a pasar de 7,000 a 9,000 millones de personas. El nivel de vida de la gente va subiendo.
Y no se trata de que tengas más focos en tu casa, tienes refrigeradores, tienes aires acondicionados. En el mundo, con el problema de la crisis del cambio climático, las temperaturas van al alza. Quiere decir que en muchas partes del mundo se van a necesitar los aires acondicionados, o al revés, ¿verdad? Van al frío. Entonces, el mundo es cada vez más eléctrico, y en ese momento plantear un monopolio de Estado es un sinsentido. Además, es un ecocidio, Enrique. O sea, estamos hablando de pegarte un balazo en el pie. Por eso no hay puntos intermedios, Pedro. No hay puntos intermedios entre avanzar y retroceder, ¿no? Oye, ¿qué te parece que negociamos entre qué tanto retrocedemos? Ya casi la negociación. Vamos a negociar el nivel del retroceso. Pues no me lo imagino, ¿no? Ese no es un planteamiento. Además, de lo que yo escuchaba antes, somos parte además de las cadenas de valor en los Estados Unidos. O sea, aquí se producen muchísimos vehículos que se venden allá, pero lo mismo pantallas eléctricas y muchos temas. Y eso, en la medida en que México se encareciera como un país más caro para producir, pues la opción se las ponemos bien facilita a los americanos que no quieren traer más inversión a México. Pues hay muchos americanos y muchos empresarios y muchos trabajadores que no quieren que venga inversión a México porque le estamos quitando a ellos oportunidades. Pues nos pondríamos de pechito. De pechito, mira, es más caro ir a México, ya no vayamos a México, nos quedamos invirtiendo en Estados Unidos. Es lo malo de esta reforma. No hay punto intermedio entre... La reflexión es esta. Vamos a negociar qué tanto retrocedemos. Si muchísimo o nada más un poquito. Esa es la negociación. Pues no es negociable. Lo has puesto muy claramente. Y bueno, Enrique, yo lo único que te dejo es la inquietud para que sigamos dialogando en esto. Hay mucho de qué hablar, muchos temas, y he visto cómo los abordas y verdaderamente sí se me hace que eres sobresaliente, querido amigo. Te mando un abrazo y espero pronto tener otra oportunidad. Órale, un abrazo y buen día. Saludos al auditorio. Gracias, muchas gracias a ti. Enrique de la Madrid, este hombre es director del Centro para el Futuro de las Ciudades, del TEC de Monterrey, y tiene una visión muy particular, de verdad, estudiada, lo he visto, de muchos de los temas que en este momento para México son hoy prioridad. Quiero darle la bienvenida a Fernando Illanes Martínez. Él es abogado especialista en materia laboral, miembro del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo. Y Fernando, te saludo esta mañana y gracias por tomar esta llamada. Al contrario, Pedro, mucho gusto estar contigo y tu auditorio. Muchas gracias. Pues después de la pandemia, durante y después de la pandemia, pues el reto para crear empleos y para sostener los existentes ha sido tremendo. Ahora, en todo ello, pues para que haya empleos, tiene que haber quien produzca y quien arme el entramaje para esos empleos. Es decir, hay que pensar en el empleador y en el empleado, que esa es la reflexión general de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué se ha hecho en México o qué se ha dejado de hacer, Carlos? Fernando, que tal vez eso sea lo más importante, Fernando. Muchas gracias, Pedro. Pues sí, efectivamente, en la Organización Internacional del Trabajo, en la última conferencia, cada año se hace una conferencia, se hizo un llamado a la acción, ¿no? Justamente en el análisis de las memorias del director general, que es el evento más relevante de la conferencia, se tomó la determinación de, en lugar de abordar otro tema, hacer un plan de acción. Y en ese plan de acción, todos los Estados miembros, dentro de los cuales está incluido México, se establecieron varias directrices, políticas de apoyo macroeconómicas, fiscales, industriales, ofrecer incentivos a los empleadores. Venimos de una declaración del centenario que se hizo en 2019 de la OIT, en donde se determinó que había que poner en el centro de las decisiones a la persona. Y evidentemente, pues es como tú bien decías, la persona trabajadora, la persona empleadora. Sin este binomio no puede haber desarrollo ni empleo, ni se pueden cumplir con los cometidos de la Organización Internacional del Trabajo. Me parece que en México hemos tenido unos fenómenos curiosos, porque por una parte, francamente, sí se recuperó ya el número de empleos formales que estaban registrados en el Seguro Social antes del inicio de la pandemia. Es decir, ya estamos prácticamente en los mismos números.
hay quien dice que estamos un poquito arriba, pero estamos en los números. Sin embargo, pues también se perdieron 750,000 personas con nombre y apellido que ya no están registradas en el Seguro Social. Entonces son otros los que entraron al mundo del trabajo formal. Y había algunas estadísticas de INEGI que se decía que se había perdido más de 1 millón de empresas. Francamente, México es de los países que menos apoyos fiscales, económicos, ha dado para el desarrollo del empleo durante toda la pandemia. Un poquito menos del 2% del PIB, cuando ha habido países que han dado muchísimo más. Entonces, francamente es un fenómeno curioso, pero sí me parece que estamos a tiempo, Pedro, de empezar a desarrollar estas políticas de apoyo macroeconómicas, porque como tú bien mencionabas, sin desarrollo empresarial, sin condiciones propicias para la inversión, pues francamente no vamos a obtener más y mejores empleos, como es la meta de que tienen todos los países miembros de la OIT y de la mano con la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Hay un indicador que es se conoce como el ambiente para hacer negocios, y ahí no estamos muy bien, porque hay un país que se ha hecho un esfuerzo por desregularlo, pero está sobreregulado y en algunas ocasiones está acotado por dos situaciones: una por regulaciones mayores o otra por desconocimiento, o se hace a un lado acuerdos previos que incentivaron la inversión y que después se rompen, y que todo esto trae como resultado el que el ambiente para hacer negocios resulte complejo, adverso, difícil. En todo esto yo creo que tiene que haber un esfuerzo para la facilitación de este desempeño. De otra suerte, fíjate, nos viene detrás, Fernando, el influjo de muchos jóvenes que se van a incorporar al PEA, a la población económicamente activa, y no vamos a tener que ofrecerles en lo que estamos viendo cómo está creciendo la economía informal. Sí, traemos muchos problemas, les digo mal de muchos, consuelo de tontos, pero la verdad el 70% de la ocupación que se ha recuperado en la región de las Américas, más o menos ha sido 70% a la informalidad y 30% a la formalidad, y es una cosa terrible. La verdad es que no estamos haciendo bien la tarea. El elemento de la seguridad jurídica es fundamental para establecer estas condiciones que permitan la inversión, y en México eso no lo estamos haciendo bien. Cambios de reglas del juego que pues, se están debatiendo, como la reforma eléctrica, pero francamente pues dan muy mala imagen. Tenemos el problema de la seguridad, Pedro, que eso genera costos. Las empresas tienen muchas aseguradoras para asegurar las cargas que llevan los productos finales de un lugar a otro. Pues dicen, bueno, si llevas una patrulla atrás, sí te reduzco la prima de seguros. De otra manera, pues no te pone a asegurar la carga porque seguramente te van a robar en el camino. Entonces, ya hay una serie de condiciones, falta de conectividad, en fin, tenemos una serie de problemas, Pedro, que efectivamente afectan mucho la empleabilidad, la preparación de los jóvenes. No se ha hecho un cambio radical en la educación, en la formación continua que necesitamos para que estos jóvenes puedan ocupar los nuevos empleos. Deberíamos estar generando más de 1 millón de empleos al año. Y bueno, pues estamos ahorita apenas recuperando un número de trabajadores formales, pero que ha sido deficitario desde hace muchísimos años. No es un tema de esta administración, es un tema de administraciones de hace ya muchos años. Sí, por supuesto que tienes toda la razón, Fernando Yáñez Martínez. Que siga habiendo este tipo de análisis y de reflexiones. Se me hace fundamental para el crecimiento armónico de cualquier pueblo, no solamente hablo de México. Estamos en el siglo XXI, y en el siglo XXI tiene que haber otro tipo de actitudes, o bien pues que prevalezca la lógica y la sensatez. Eso es lo que tenemos que hacer. Sin Fernando, duda, Pedro, hay que poner las cosas en la mesa, sacarlas de abajo del tapete y platicarlas. Digo, claro. Mira, hemos estado ocupados con 1000 cosas, se han venido reformas, el TEMEC, la subcontratación, hemos tenido muchísimos problemas, muchísimas tareas, pero nunca es tarde para retomar los temas, ponerlos en la mesa y abordarlos. Tenerlos abajo del tapete, sí, francamente, no nos va a ayudar. No nos va a ayudar y va a apestar en un ratito, ¿eh? Fernando Yáñez, te agradezco. Sé que traes una agenda muy cargada y que hayas tomado estos minutos para platicar con nuestro público. Te mando un abrazo con mucho cariño y gracias. Muchísimas gracias a ti, Pedro. Enhorabuena. Hasta luego. Gracias también para ti, Fernando Yáñez Martínez, abogado especialista en materia laboral, miembro del Consejo de la Organización Internacional del Trabajo. Reprueba a México en lo que México está haciendo para sacar adelante el contexto de la generación de empleos en el país.
yo le agradezco muchísimo a Carolina que esté conmigo esta mañana aquí en el programa. Carolina, ¿cómo estás? Buenos días. Pedro, muy buenos días. Me da gusto estar contigo y con tu auditorio. Muchas gracias, Carolina. ¿Qué me dices de lo que ayer decía Manlio Fabio Beltrones y Pedro Joaquín Caldwell y Ochoa y toda esta gente que ha estado al frente del Partido Revolución Institucional, que les hace a ustedes en el presente recomendaciones sobre posturas políticas? Sí, mira, de entrada debo decirte que la opinión de ellos es respetable porque todos tienen una expertise y todos pues han tenido esta tarea de dirigir al partido y cada uno en etapas difíciles. Es respetable, es una de las opiniones que tenemos que escuchar. Habrá otras, e incluso pues la idea de lo que estamos planteando nosotros es que también el director del CFE y otros personajes que opinan a favor de esta reforma que nos ha enviado el presidente, pues contesten nuestras preguntas, nuestras dudas, porque para nosotros lo más importante son tres cosas. ¿Cómo vamos a tener energía más barata, más accesible para el consumidor que somos todos? ¿Cómo vamos a ser más competitivos ofreciendo una energía a buen precio? Y sobre todo, ¿cómo promovemos las energías limpias? Yo veo que la reforma tiene varias cosas con las que no coincidimos varios miembros del PRI, y lo que importa ahora es hacer un debate que también permita que la ciudadanía se involucre y entienda de qué se trata. Yo decía, he salido 3 fines de semana seguidos en Hidalgo a recorrer varios municipios y nadie me pregunta por esto. El tema es que estamos decidiendo su presente y su futuro. También hay que saber si la gente sabe qué es el litio y para qué sirve, cómo se explota, qué impacto tiene en el medio ambiente. Muchas cosas que son importantes para el país, para nuestro futuro, estamos discutiendo, pero hoy veo que sigue siendo todavía una discusión elitista, solo de expertos o solo de inversionistas o solo de funcionarios, exfuncionarios. Necesitamos que sea un debate de otro tipo, porque ya discutimos esto para la reforma que se hizo en el sexenio pasado, suficiente. Sin embargo, pues ha habido claroscuros de cómo fue este proceso, y creo que lo que hoy importaría, a lo mejor no había necesidad de hacer una reforma constitucional si en la reforma ordinaria que pasó o en una que se hubiera podido plantear, hubiésemos podido revisar todos estos puntos y también revisar los contratos, que eso ha sido pues la piedra en el zapato que el gobierno no quiere, no está ahí sin que la pueda solucionar de otra manera. Yo he dicho, es que aquí en este gobierno, si mete alguien el pie en el estiércol, no le lavan el pie ni se lo desinfectan, se lo cortan. Entonces me parece que necesitamos encontrar soluciones, todo es perfectible. Todo es perfectible. Ahora, Carolina, yo creo que donde la gente realmente se empieza a involucrar cuando se están tomando decisiones que pudieran ser, como dices tú, para especialistas o para una élite, es cuando reciben su boleta de luz, ¿no? Cuando las energías son más caras que en otros países, cuando esto nos saca de competencia y cuando esto nos pone en una perspectiva. Se han hecho algunos números que proyectarían lo que sería el gasto de la energía eléctrica en función de su producción de aquí al año 2030, con la participación de energías sustentables o aquellas que se podrían generar a través de la Comisión Federal de Electricidad como órgano rector, pero también productor, y vemos que las diferencias son tremendamente grandes. No obstante estos valores contundentes, ¿ustedes todavía estarían en la idea de evaluar los pros y los contras, o realmente ya hay de parte del PRI un consenso que pudiera votar en contra de esta ley propuesta, así como originalmente está planteada? Mira, yo creo que tenemos todos la bancada varias observaciones. Es decir, muchas cosas de la reforma no nos gustan. Sin embargo, queremos que le quede claro a todos cuáles son esos temas, cuáles son esos puntos, y queremos también respuestas concretas, compromisos también. Mira, yo soy de Hidalgo y, por ejemplo, Tula
pues están usando combustóleo. Tenemos la ciudad más contaminada del mundo por aire, por suelo, por agua. Entonces, no es posible que dejemos pasar, que hagamos como que no pasa nada y que no tengamos derecho a una ciudad, derecho al agua limpia, derecho al aire puro. Me parece que llegó un momento de, inclusive debo decirte, hay veces que hay discusiones que son bastante hipócritas. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente se está discutiendo, tratando de, sin decir exactamente qué defienden o cuáles son sus intereses reales. Yo creo que las reformas estructurales que hicimos tuvieron cosas muy buenas. Sin embargo, la sociedad nos reprobó. No sé si porque no las comunicamos bien, pero más bien creo que fue porque en la implementación hubo errores y hubo excesos. Pero fueron en origen buenas reformas. Yo creo que no nos puede volver a pasar eso, porque los ciudadanos quedamos al margen de situaciones que nos afectan mucho a nosotros y generaciones futuras. Pero ya estuvo bueno de que solo sea, mira, las grandes empresas pueden pagar cabilderos, las grandes empresas pueden pagar una compañía o asesores que les hagan un plan de medios, un plan de todo, hasta contratan gente experta en crisis y todo, pagan mucho dinero porque pierden mucho dinero si no lo hacen, ¿verdad? Pero la sociedad y el pueblo, pues nomás nos tiene a nosotros. ¿A quién más tiene para poder entender sus intereses, que son muy simples? ¿Cómo le hago para que me alcance? Ahora yo veo que, especialmente en la pandemia y todo esto, no he visto algún reporte serio, pero mucha gente, porque me incluyo, empezamos a tener cosas como pongan celdas en mi casa, tengamos para calentar el agua un calentador solar. Empezamos a ir optando por esas cuestiones. Bueno, pues entonces ahora también hay que discutir el tema del porteo, hay que discutir la red eléctrica, pues es de los mexicanos. ¿Cómo vamos a cobrar por eso? ¿Cuál es la riqueza de México? Entonces hay muchas cosas que hoy los jóvenes seguramente tienen mucho que decir del medio ambiente, saben mucho más que todos nosotros. Sí, y va a ser la casa de estos una vez que nosotros nos vayamos, pero hay un sentido de responsabilidad que yo estoy seguro que con un compromiso por el país, en el PRI se hará una revisión exhaustiva para llegar a tomar una decisión que resulte responsable hacia el futuro de México y la viabilidad y la competitividad de México ante el mundo. Carolina Villano, te agradezco mucho que tomes esta comunicación y me gustaría más adelante, conforme se tomen decisiones, tener la oportunidad de volverlo a platicar contigo. Me dará mucho gusto, Pedro. Gracias por tu interés y estoy a tus órdenes. Un abrazo, buen día. También para ti, Carolina Villano, secretaria general del Partido Revolucionario Institucional, que todavía está deshojando la margarita sobre la ley de la industria eléctrica. Central FM Equilibrio presentó Lo Mejor de la Semana con Pedro Ferriz de Con. Lo mejor de la semana. CentralFMEquilibrio.com